La electrónica es la ciencia que estudia los aparatos electrónicos y el funcionamiento de sus piezas. Es un mundo apasionante, lleno de cosas por aprender, cubriendo temas de audio, video, computación, telefonía, entre otras, pero también elementos algo turbios. En este iceberg enumero elementos sobre electrónica que te pueden interesar. Los vendedores no saben de electrónica. Para los que apenas empezaron con la electrónica, saben que los únicos sitios en donde comprar componentes son justamente en ciertas tiendas de electrónica. Componentes electrónicos, ya que no son cosas que se consiguen en una panadería o supermercado. El detalle es que en muchas de estas tiendas los vendedores no son técnicos o no saben de electrónica. Esto puede generar conflictos a la hora de comprar partes, ya que te pueden vender componentes equivocados. Ignoran ley de Ohm. La ley de Ohm consiste en hacer uso de las unidades básicas para usar fórmulas o ecuaciones establecidas para saber incógnitas. Esta ley expresa un vínculo entre estas unidades de medida en un circuito. Es decir, poder conocer el valor de una de las unidades que falta medir en un circuito por medio de otras que se conocen o se han medido. El detalle es que muchos técnicos se les olvida o no memorizan las fórmulas de dicha ley. Esto se debe a que en muchos casos esta ley no es muy necesaria aplicarla para solucionar fallas, aunque suele ser la excusa de muchos técnicos cambiapiezas. El estaño es perjudicial. La soldadura en estaño es fundamental para mantener componentes unidos a un circuito. Desde cables hasta partes electrónicas, a menudo lo conforman estaño y plomo. El plomo es conocido por ser perjudicial para la salud desde hace muchos años. Se utilizaban en aplicaciones como tuberías de agua y hasta para soldar las tapas de latas de alimentos embutidos. Cuando se utiliza en la electrónica durante la soldadura, desprenden humo. Según estudios, equivale al humo de una fogata cerca, aunque no es preocupante. El punto es que el plomo, al estar en contacto constante con la piel y boca en grandes cantidades, puede ocasionar daños en el cerebro y sistema nervioso. Pero no es preocupante, ya que para llegar a ese nivel ocuparías estar en contacto con él por más tiempo que de costumbre. Aunque no está de más decir que, después de terminar de soldar, debes lavar tus manos antes de la comida. Norma FCC. La Comisión Federal de Comunicaciones es una agencia que modera las comunicaciones interestatales e internacionales por cable, satélite y otros medios en Estados Unidos. Es posible que hayas visto este símbolo en un aparato electrónico. Esto significa que el aparato cumple con ciertas normativas. La más común es que el aparato no puede producir interferencias perjudiciales, incluso para otros aparatos, y que puede aceptar cualquier interferencia que le alcance, incluidas las que pueden generar un funcionamiento no deseado. Se puede deducir que gracias a esta normativa, muchos aparatos no producen interferencias perjudiciales para otros aparatos. RoHS es una directiva europea que trata aspectos asociados con la electrónica y la fabricación de dispositivos electrónicos. Esta normativa limita el uso de 10 sustancias en aparatos electrónicos por considerarse dañinas para la salud y medio ambiente, tales como el plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromo, bifenilos, polibromo, bifeniléteres, hasta 4 tipos de talatos. El objetivo de la normativa es disminuir la contaminación del medio ambiente a través de las placas electrónicas sometidas a ciertos procedimientos antes o al ser desechadas. Todo esto tiene su lado positivo, pero también su negativo. Si eres técnico, es posible que te hayas topado con placas electrónicas cuyos componentes llevan soldadura sin plomo, conocido por ser soldaduras de estaño difíciles de fundir. Obsolescencia programada.
es normal que aparatos electrónicos se dañen a causa de un desgaste, uso prolongado y hasta un defecto de fábrica. Pero este no es el caso. Se trata de una falla programada para una cierta cantidad de horas o usos. Y esto es la obsolescencia programada. Es la acción que hacen los fabricantes para que un producto deje de funcionar después de un cierto tiempo. Según estudios, un buen ejemplo lo traen las impresoras, en donde sus cartuchos cuentan la cantidad de usos y llegado a un cierto límite, la impresora pide otro nuevo. Es decir, no basta con que solo se acabe la tinta. Esto obliga al usuario a que compre cartuchos nuevos en vez de seguir utilizando el mismo pero con tinta nueva. Si es verdad que en algunos cartuchos existen métodos para devolver ese contador a cero y así poder seguir usándolo como nuevo, pero otros dan problemas después de cierta cantidad de usos. En teléfonos móviles sucede algo parecido. Después de un tiempo los fabricantes dejan de darles soporte o actualizaciones, pero continuar con su uso se puede experimentar problemas como la falta de almacenamiento o que las aplicaciones ya exijan hardware y software más moderno. Cabe agregar que aparatos electrónicos antiguos, como por ejemplo de los años 70 y 80, carecían de tal cosa. Fueron aparatos hechos para durar y muchos de esos aparatos todavía siguen funcionando. Componentes piratas. En la electrónica, el acceso a partes y componentes electrónicos es fundamental para mantener sostenible el trabajo. Se toma en cuenta su calidad para un circuito o aparato para garantizar su durabilidad o buen funcionamiento. El punto es que algunas tiendas venden componentes falsificados, componentes que no cumplen ciertas expectativas, desde transistores de potencia hasta circuitos integrados muy específicos. Aún con la misma nomenclatura solicitada, en algunos casos, dichos componentes falsificados se dañan al poco tiempo o inmediatamente, traduciéndose en pérdida de tiempo y dinero para el técnico. Por cosas como estas, los técnicos usamos formas de identificar componentes falsificados en la medida de lo posible para evitar este tipo de inconvenientes. Componentes que no se consiguen. Este punto está vinculado con el anterior. Muchos de los componentes que no se consiguen suelen ser antiguos, es decir, descontinuados. Componentes que dejaron de fabricarse a partir de cierto año, pero se siguen vendiendo genéricos y en el peor de los casos, falsificados. Suelen ser de mala calidad. Un buen ejemplo lo sufren los transistores de potencia. Los fabricantes inescrupulosos tienen el descaro de serigrafiar el componente con los mismos detalles para hacerlo pasar como original. Sin embargo, muchas veces este tipo de inconvenientes no detiene a un técnico de cumplir su objetivo, ya que suele haber otras alternativas según el caso. Uno de los peores casos se ve en fallas de aparatos de una marca en específico, en donde si se daña un componente propietario de dicha marca, de seguro el técnico declara que todo el aparato llegó a su fin, a menos que algo demuestre lo contrario. Energía gratis. Es una forma alternativa de producir energía sin la necesidad de convertir otra existente, como el sol o el flujo de agua. Suelen ser circuitos o dispositivos que aseguran ser una fuente de alimentación inagotable, entre comillas. Por lo general utilizan movimiento perpetuo. El punto es que es imposible crear energía de la nada, a menos a día de hoy. Por este motivo, cuando se experimenta con movimiento perpetuo, al momento de producir energía para alimentar otro dispositivo conectado, en el camino esta se va perdiendo. Lo mismo sucede con aquellos experimentos que se basan en ser un motor acoplado a un generador. Desde el momento en que el generador comienza a producir energía, el motor consume más de lo que genera, traduciéndose en pérdida además de la fricción y otros efectos en el camino. Este tipo de experimentos suelen exponerse en internet y a menudo muchos de estos se consideran timos, salvo algunos que dejan en claro que es imposible. La tecnología de bulbos. La cuna de la electrónica se origina a partir de la invención del tubo al vacío, por los años 1904.
y después la invención del triodo. Gracias a este último vino la amplificación. Se podría amplificar toda clase de señal, desde audio, video hasta RF. Se dice que a partir de los años 1930 vino por primera vez la palabra electrónica para apuntar a la tecnología emergente de esa época. Vino los medios de almacenamiento de audio como los discos de vinilo, cassettes y otros. Hoy en día esos medios y sus dispositivos compatibles fabricados en aquellas épocas se consideran electrónica vintage, en especial equipos fabricados en los años 1970, 80 y 90. Sus amplificadores de audio son un buen ejemplo. El punto es que muchos de esos equipos de electrónica vintage son considerados superiores a los modernos debido a sus materiales de construcción y porque fueron hechos para durar. Dicen que los equipos de audio que usan válvulas de vacío, tubos de vacío o bulbo dan un audio más cálido, mientras su contraparte, los de transistores y circuitos integrados, le dan audio a menor fidelidad. Timos. En internet existen circuitos y trucos para hacer tú mismo en casa. Por lo general, estos funcionan. De hecho, con tener suficientes conocimientos, con solo mirarlos sabrás que funciona. Sin embargo, existen aquellos cuya función es la de llamar la atención, desde circuitos generadores de energía gratis hasta aquellos que aseguran poder desbloquear señales de televisión. Hasta ahora, los peores timos son las de dispositivos que prometen ofrecer mayor capacidad en algo. Por ejemplo, memorias con capacidad de almacenamiento absurdos o imposibles a día de hoy. La basura es un tesoro. La gente tiene por costumbre desechar equipos electrónicos dañados o defectuosos, haciendo que vertederos tengan acumulados cientos o millones de circuitos. Esto guarda un lado positivo, y es que a veces son fuentes de componentes costosos o difíciles de conseguir en el mercado. A veces en el basurero del vecindario se puede encontrar componentes interesantes, ya sea para usar en un proyecto o necesario para solucionar una falla. Aquel dicho que dice, la basura de uno es un tesoro para otro, encaja a medida. Explotación minera. Los dispositivos electrónicos y sus componentes son hechos de materias primas provenientes de la minería. Tanto teléfonos móviles como tablets y hasta algunas laptops llevan materiales muy concretos como el coltán, usado en baterías, cuyo origen suele ser África y otros países en menor medida. Los fabricantes ocultan un secreto. Se benefician del material a bajos precios, mientras que en las minas hay presencia de trabajo forzado, incluyendo niños. Se dice que hasta muy mal pagados. No en todos los casos, pero se comenta mucho. El oro no se queda atrás. Los mineros trabajan hasta en condiciones incontables y tenebrosas. Malas condiciones de trabajo en fábricas. A veces pasa que el aficionado a la electrónica siente fascinación por el trabajo en una fábrica de aparatos, incluso la de trabajar en una de estas. Pero muchos no saben de lo que les espera ahí, y es que hasta las fábricas de electrónica, como muchas otras, no se salvan de ser también explotadoras e incluso hasta maltratantes. Por ejemplo, más de 70 horas semanales de trabajo con sueldos muy bajos, acoso por los patronos, condiciones de trabajo muy complejos y hasta abusos verbales. Exposición a gases tóxicos, sin el uso de medidas de protección apropiadas. Se puede experimentar poca seguridad laboral, desde oler el humo de las soldaduras por largas jornadas, lesiones y hasta quemaduras. Trabajar con componentes pequeños no te libran de este tipo de accidentes. De hecho, hay hasta casos en donde al trabajador le absorben hasta la juventud y acabar dando su último adiós para siempre de la manera que seguro te puedes imaginar. No en todas las empresas pasa este tipo de cosas. Y bueno, esos son todos los puntos que tiene este iceberg.
Sé que hay muchos puntos más por tocar, pero no estaba seguro si este material sería visto por muchos. Si llega a ser un éxito, de seguro hago otro material para complementarlo. Y si conoces otros temas para poder ser añadidos al iceberg, por favor, coméntalos y deja también tu comentario. Y si te gustó el material, compártelo si gustas. Suerte y éxitos.